en absoluto que el vulgo no crea lo que se ha dicho, porque jamás han visto realizado lo que ahora se ha presentado ni han oído sino frases, como la que acabo de decir, pero en las cuales no se han reunido fortuitamente, como en esta, las palabras 4S consonantes, sino que han sido igualadas de intento las unas con las otras. Pero, hombres cuyos hechos y palabras estén, dentro de lo posible, en la más perfecta consonancia y correspondencia con la virtud y que gobiernen en otras ciudades semejantes a ellos, de esos jamás han visto muchos, ni uno tan siquiera. No, crees. De ningún modo. Ni tampoco, mi buen amigo, han sido oyentes lo suficientemente asiduos de discusiones hermosas y nobles en que, sin más miras que el conocimiento en sí, se busque, denodadamente, y por todos los medios, la verdad. Discusiones, en las cuales se saluden desde muy lejos esas sutilezas y triquiñuelas que no tienden más que a causar efecto y promover discordia en los tribunales y reuniones privadas. Tampoco las han oído, dijo. Esto era lo que considerábamos, dije, y esto. Ve, lo que preveíamos nosotros cuando, aunque con miedo, dijimos antes, obligados por la verdad, que no habrá jamás ninguna ciudad ni gobierno perfectos, ni tampoco ningún hombre que lo sea, hasta que, por alguna necesidad impuesta por el destino, estos pocos filósofos, los que ahora no llama malos, pero sí inútiles, tengan que ocuparse, quieran que no, en las cosas de la ciudad y ésta tenga que someterse a ellos. O bien hasta que, por obra de alguna inspiración divina, se apodere de los hijos de los que ahora reinan y gobiernan o de los mismos gobernantes un verdadero amor de la verdadera filosofía. Que una de estas dos posibilidades, o ambas sean irrealizables, eso yo afirmo que no hay razón alguna para sostenerlo. Pues, si así fuera, se reirían de nosotros muy justificadamente como de quien se extiende en vanas quimeras. No es así. Así es, pero, si ha existido alguna vez en la infinita extensión del tiempo pasado o existe actualmente, en algún lugar bárbaro y lejano a que nuestra vista no alcance o ha de existir en el futuro alguna necesidad por la cual se vean obligados a ocuparse de política los filósofos más eminentes, en tal caso nos hallamos dispuestos a sostener con palabras que ha existido, existe o existirá un sistema de gobierno como él descrito siempre que la musa filosófica llegue a ser dueña del Estado. Porque no es imposible que exista. Y cuanto decimos es ciertamente difícil, eso lo hemos reconocido nosotros mismos, pero no irrealizable. También yo opino igual, dijo. Pero me vas a decir que no es esa, en cambio, la opinión del vulgo. Pregunté. Tal vez, dijo. Oh mi bendito amigo. Dije. No censures, de tal modo a la ese multitudes. Pues cambiarán de opinión si, en vez de buscarles querella, se les aconseja 5 y se intenta deshacer sus prejuicios contra el amor de la ciencia, indicándoles de qué filósofos hablas y definiendo, como hace un instante, su naturaleza y profesión para que no crean que te refieres a los que ellos se imaginan. O dirás que no han de cambiar de opinión o a responder de distinto modo ni aun cuando los vean a esa luz. Piensas tal vez que quien no es envidioso y es manso por naturaleza va a ser violento contra el que no lo sea o a envidiar a quien no envidie. Por mi parte diré, anticipándome a tus objeciones, que un carácter tan difícil puede darse en unas pocas personas, pero no en una multitud. También yo estoy enteramente de acuerdo, dijo. Ve, entonces estarás también de acuerdo en que la culpa de que el vulgo esté mal dispuesto para con la filosofía la tienen aquellos intrusos que, tras haber irrumpido indebidamente en ella, se insultan y enemistan mutuamente y no tratan en sus discursos más que cuestiones personales, comportándose así de la manera menos propia de un filósofo. Sí, dijo. 13. En efecto, oh, Adimanto, a aquel cuyo espíritu está ocupado con el verdadero ser no le queda tiempo para bajar su mirada hacia las acciones de los hombres ni para ponerse, lleno de envidia y malquerencia, a luchar con ellos.
Antes bien, como los objetos de su atenta contemplación son ordenados, están siempre del mismo modo, no se hacen daño ni lo reciben los unos de los otros y responden en toda su disposición a un orden racional, por eso ellos imitan a estos objetos y se les asimilan en todo lo posible. ¿O crees que hay alguna posibilidad de que no imite cada cual a aquello con lo que convive y a lo cual admira? Es imposible, dijo. De modo que, por convivir con lo divino y ordenado, el filósofo se hace todo lo ordenado. Y divino que puede serlo un hombre. Aunque, en todo hay pretexto para levantar calumnias. En efecto. Pues bien dije, si alguna necesidad le impulsa a intentar implantar en la vida pública y privada de los demás hombres aquello que él ve allí arriba en vez de limitarse a moldear su propia alma, ¿crees acaso que será un mal creador de templanza y de justicia y de toda clase de virtudes colectivas? En modo alguno, dijo. Y si se da cuenta el vulgo de qué decíamos, ¿verdad? Con ecto a él, se irritarán contra los filósofos y desconfiarán de nosotros cuando digamos que la ciudad no tiene otra posibilidad de ser jamás feliz sino en el caso de que sus líneas generales sean trazadas por los dibujan que copian de un modelo divino. No se irritarán, dijo, si se dan cuenta de ello. Pero ¿qué clase de div? 5. Ujo es ese de qué hablas. Tendrán die que coger, como se coge una tablilla, la ciudad y los caracteres de los hombres y ante todo habrán de limpiarla, lo cual no es enteramente fácil. Pero ya sabes que este es un punto en que desde un principio diferirán de los demás, pues no accederán ni a tocar siquiera a la ciudad o a cualquier particular, ni menos a trazar sus leyes, mientras no la hayan recibido limpia o limpiado ellos mismos. Y harán bien, dijo. Y después de esto, ¿no crees que esbozarán el plan general de gobierno? ¿Cómo no? Y luego trabajarán, creo yo. Dirigiendo frecuentes miradas a uno y a otro lado, es decir, por una parte a lo naturalmente justo y bello y temperante y a todas las virtudes similares y, por otra a aquellas que irán implantando en los hombres mediante una mezcla y combinación de instituciones de la que, tomando como modelo lo que, cuando se halla en los hombres, define Homero como divino y semejante a los dioses, extraerán la verdadera carnación humana. Muy bien, dijo. Y pienso, sé yo que irán borrando y volviendo a pintar este o aquel detalle hasta que hayan hecho todo lo posible por trazar caracteres que sean agradables a los dioses en el mayor grado. ¿En qué cabe serlo? No habrá pintura más hermosa que esa. Dijo. No lograremos, pues dije, persuadir en algún modo a aquellos de quienes decías que avanzaban con todas sus fuerzas contra nosotros, demostrándoles que ese consumado pintor de gobiernos no es otro que aquel cuyo elogio les hacíamos antes y por causa del cual se indignaban viendo que queríamos entregarle las ciudades, y no se quedarán algo más tranquilos al oírnoslo decir ahora. Mucho más dijo, si es que son sensatos. Porque qué, podrán discutir. Negarán que, los filósofos son amantes del ser y de la verdad. Sería absurdo, dijo. Dirán que la naturaleza de ellos, tal como la hemos descrito, no es afín a todo lo más excelente. Tampoco eso. Pues que una naturaleza así no será buena y filosófica en grado más perfecto que ninguna otra, con tal de que obtenga condiciones adecuadas. Es siglo, o dirá que lo son más aquellos, a quienes excluimos. No, por cierto. Se irritarán, pues, todavía cuando digamos, nosotros que no cesarán los males de la ciudad, y de los ciudadanos ni se verá realizado de hecho el sistema que hemos forjado en nuestra imaginación mientras no llegue a ser dueña de las ciudades la clase de los filósofos. Quizás se irritarán menos, dijo. ¿Y no prefieres, pregunté, que, en vez de decir, men, 5 os, los declaremos por perfectamente convencidos y amansados para que, sí, no otra razón, al menos la vergüenza les impul. Sea convenir en ello. Desde luego, dijo. 14 Pues bien, dije, helos ya persuadidos de esto. ¿Y puede alguien negar la posibilidad de que algunos descendientes de reyes o gobernantes resulten acaso ser filósofos por naturaleza? Nadie dijo.
O hay quien pueda decir que es absolutamente fatal que se perviertan quienes reúnen tales con Dick, Bellones, que es difícil que se salven. Eso nosotros mismos lo hemos admitido. Pero, que jamás, en el curso entero de los tiempos, pueda salvarse ni uno tan solo de entre todos ellos, ¿puede alguien afirmarlo? ¿Cómo lo va a afirmar? Ahora bien dije, bastaría con que hubiese uno solo y con que a éste le obedeciera la ciudad para que fuese capaz de realizar todo cuan. Tú ahora se pone en duda. Sí que bastaría, dijo. Y, si hay un gobernante die que establezca las leyes e instituciones antes descritas, no. Creo yo imposible que los ciudadanos accedan a obrar en consonancia. En modo alguno. Ahora bien, lo que nosotros opinamos. ¿Será acaso sorprendente o imposible que lo opinen también? Sé en otros. No creo yo que lo sea, dijo. Y en la parte anterior dejamos suficientemente demostrado, según yo creo, que nuestro plan era el mejor, siempre que fuese realizable. En efecto, suficientemente. Pues bien, ahora hallamos, según parece, que, si es realizable, lo que decimos acerca de la legislación es lo mejor, y, si bien es difícil que llegue a ser realidad, no resulta en modo algo no imposible. Así es, dijo. 15 ya, pues, que, aunque a duras penas, hemos terminado con esto, ahora nos queda por estudiar la manera de que tengamos personas que salvaguarden el Estado, las enseñanzas y ejercicios con los cuales se formarán y las distintas edades en que se aplicarán a cada uno de ellos. Hay que estudiarlo, sí dijo. Entonces dije de nada me sirvió la habilidad con que antes pasé por alto las espinosas cuestiones de la posesión de mujeres y procreación de hijos y designación de gobernantes, porque sabía cuán criticable y difícil de realizar era el sistema enteramente conforme a la verdad. Pero no p. 5. Por ello ha dejado de venir ahora el momento en que hay que tratarlo. Lo relativo a las mujeres e hijos está ya totalmente expuesto. Pero con la cuestión de los gobernantes hay que comenzar otra vez como si estuviésemos en un principio. Decíamos, si lo recuerdas, que era preciso que, sometidos a las pruebas del placer y del dolor, resultasen ser amantes de la ciudad, y que no hubiese trabajo ni peligro ni ninguna otra vicisitud capaz de hacerles aparecer como desertores de este principio. Al que fracasara, había que excluirlo y al que saliera de todas estas pruebas tan puro como el oro acrisolado al fuego, a ese había que nombrarle gobernante y concederle honores y recompensas tanto en vida como después de su muerte. Tales eran, poco más o menos, los términos evasivos y encubiertos de que usó la argumentación, porque temía remover lo que ahora se nos presenta. Muy cierto es lo que dices, repuso. Sí que, lo recuerdo. En efecto, dije yo, no me atrevía, mi querido amigo, a hablar con tanto valor como hace un momento. Pero ahora arrojémonos ya a afirmar también que es necesario designar filósofos para que sean los más perfectos guardianes. Quede afirmado, dijo. Observa ahora cuán probable es que tengas pocos de estos, pues dijimos que era necesario que estuviesen dotados de un carácter cuyas distintas partes rara vez suelen desarrollarse en un mismo individuo, antes bien, generalmente, la tal naturaleza aparece así como desmembrada. ¿Qué quieres decir? Preguntó. Sé, ya sabes que quienes reúnen facilidad para aprender, memoria, sagacidad, vivacidad y otras cualidades semejantes, no suelen poseer al mismo tiempo una tal nobleza y magnanimidad que les permita resignarse a vivir una vida ordenada, tranquila y segura. Antes bien, tales personas se dejan arrastrar a donde quiera llevarlos su espíritu vivaz y no hay en ellos ninguna fijeza. Tienes razón, dijo. En cambio, a los caracteres firmes y constantes, en los cuales puede uno más confiar y que se mantienen inconmovibles en medio de los peligros guerreros, les ocurre lo mismo con los estudios. Les cuesta moverse y aprender. Están como amodorrados y se adormecen y bostezan constantemente en cuanto han de trabajar en alguna de estas cosas. Así es, dijo. Pues bien, nosotros afirmábamos que han de participar justa y proporcionadamente de
ambos grupos de cualidades y, si no, no se les debe dotar de la más completa educación ni concederles honores o magistraturas. Bien, dijo. ¿Y no crees que esta combinación será rara? ¿Cómo no? Hay que probarlos, pues, por medio de todos los trabajos, peligros y placeres de que antes hablábamos. Y diremos también ahora algo. ¿Qué entonces omitimos? ¿Qué hay que hacerles? Ejercitarse en muchas 5 disciplinas y así veremos, si cada naturaleza es capaz de soportar las más grandes enseñanzas o bien flaqueará como los que flaquean en otras cosas. Conviene, en efecto, dijo él, verificar este examen. Pero ¿a qué llamas las más grandes enseñanzas? 16. Tú recordarás, supongo yo dije, que colegimos, con respecto a la justicia, templanza, valor y sabiduría, cuál era la naturaleza de cada uno de ellos, pero no sin distinguir antes 3 especies en el alma. Si no lo recordara, dijo, no merecería seguir escuchando. ¿Y lo que se dijo antes de eso? ¿Qué? Decíamos, creo yo, para conocer con la mayor exactitud posible estas cualidades había que dar un largo rodeo al término del cual serían vistas con toda claridad. Pero existía una demostración, afín a lo que se había dicho anteriormente, que podía ser enlazada con ello. Vosotros dijisteis que os bastaba y entonces se expuso algo que, en mi opinión, carecía de exactitud. Pero, si os agradó, eso sois vosotros. ¿Quiénes lo habéis de decir? Para mí, dijo, llenaste la medida y así se lo pareció también a los otros. Sí, pero, amigo mío, dije, en materia tan importante no hay ninguna medida que si se aparta en algo, por poco que sea, de la verdad, pueda en modo alguno ser tenida por tal, pues nada imperfecto puede ser medida de ninguna cosa. Sin embargo, a veces hay quien cree que ya basta y que no hace ninguna falta seguir investigando. En efecto, dijo, hay muchos a quienes les ocurre eso por su indolencia. Pues he ahí dije algo que le debe ocurrir, menos que a nadie al guardián de la ciudad y de las leyes. Es natural, dijo. De modo, compañero, que una persona así debe rodear por lo de más largo día y no afanarse menos en su instrucción que en los demás ejercicios. En caso contrario ocurrirá lo que hace poco decíamos, que no llegará a dominar jamás aquel conocimiento que, siendo el más sublime, es el que mejor le cuadra. Pero no son aquellas virtudes las más sublimes, dijo, sino que existe algo más grande todavía que la justicia y las demás que hemos enumerado. No solo lo hay, dije yo, sino que, en cuanto a estas mismas virtudes, no basta con contemplar, como ahora, un simple bosquejo de ellas. Antes bien, no se debe renunciar a ver la obra en su mayor perfección. ¿O no es absurdo que, mientras se hace toda clase de esfuerzos para dar a otras cosas de poco momento toda la limpieza y precisión posibles, no se considere dignas de un grado máximo de exactitud a las más elevadas cuestiones? En efecto. Pero crees, dijo, que habrá quien te deje seguir sin preguntarte cuál es ese conocimiento el más sublime y sobre qué dices que versa. En modo alguno, dije. Pregúntamelo tú mismo. Por lo demás, ya lo has oído no pocas veces. Pero ahora o no. 5. ¿Te acuerdas de ello o es? ¿Qué te propones ponerme en un brete con tus objeciones? Más bien creo esto último, pues me has oído decir muchas veces que el más sublime objeto de conocimiento es la idea del bien, que es la que, asociada a la justicia y a las demás virtudes, las hace útiles y beneficiosas. Y ahora, sabes muy bien que voy a hablar de ello y a decir además que no lo conocemos suficientemente. Y, si no lo conocemos, sabes también que, aunque conociéramos con toda la perfección posible todo lo demás excepto esto, no nos serviría para nada, como tampoco todo aquello que poseemos sin poseer a un tiempo el bien. ¿O crees que sirve de algo el poseer todas las cosas salvo las buenas? ¿O el conocerlo todo, excepto el bien y no conocer nada hermoso ni bueno? No lo creo, por Zeus. Dijo. 17. Ahora bien, también sabes que para
las más de las gentes el bien es el placer y para los más ilustrados el conocimiento. ¿Cómo no? Y también, mi querido amigo, que quienes tal opinan no pueden indicar qué clase de conocimiento, sino que al fin se ven obligados a decir que el del bien. Lo cual es muy gracioso, dijo. ¿Cómo N. CO va a hacerlo? Dije sí, después de echarnos en cara que no conocemos el bien, nos hablan luego como a quien lo conoce. En efecto, dicen que es el conocimiento del bien, como si comprendiéramos nosotros lo que quieren decir cuando pronuncian el nombre del bien. Tienes mucha razón, dijo. ¿Y los que definen el bien como el placer? ¿Acaso no incurren en un extravío no menor que el de los otros? ¿No se ven también estos obligados a convenir en que existen placeres malos? En efecto, les acontece, pues, creo yo, el convenir en que las mismas cosas son buenas y malas. No, es eso. ¿De qué otra cosa va a ser? Es, pues, evidente, que hay muchas y grandes dudas sobre esto. ¿Cómo no? ¿Y qué? ¿No es evidente también que, mientras con respecto a lo justo y lo bello hay muchos que, optando por la apariencia, prefieren hacer y tener lo que lo parezca aunque no lo sea, en cambio, con respecto a lo bueno, a nadie le basta con poseer lo que parezca serlo, sino que buscan todos la realidad desdeñando en ese caso la apariencia? Efectivamente dijo. Pues bien, esto que persigue y con miras a lo cual obra siempre toda alma, que, aun presintiendo que ello es algo, no puede, en su perplejidad, darse suficiente cuenta de lo que es ni guiarse por un criterio tan seguro como en lo relativo a otras cosas, por lo cual pierde también las ventajas que pudiera haber obtenido de ellas. Consideraremos, pues, necesario que los más excelentes ciudadanos, a quienes vamos a confiar todas las cosas, permanezcan en semejante oscuridad con respecto a un bien tan preciado y grande. En modo alguno dijo. En efecto, creo yo die que las cosas justas y hermosas de las que no se sabe en qué respecto son buenas no tendrán un guardián que valga gran cosa en aquel que ignore este extremo. Y auguro que nadie las conocerá suficientemente mientras no lo sepa. Bien auguras, dijo. No tendremos, pues, una comunidad perfectamente organizada cuando la guarde un guardián conocedor de estas cosas. 18. Es forzoso, dijo. Pero tú, Sócrates, dices que el bien es el conocimiento o que es el placer o que es alguna otra cosa distinta de estas. Vaya con el hombre. Exclamé. Bien se veía. Desde hace rato que no te ibas a contentar con lo que opinaran los demás acerca de ello. Porque no me parece bien, oh, Sócrates. Dijo, que quien durante tanto tiempo se ha ocupado de estos asuntos pueda exponer las opiniones de los demás, pero no las suyas. Pues qué, dije yo. ¿Te parece bien que hable uno de las cosas que no sabe como si las supiese? No como si las supiese, dijo, pero sí que acceda a exponer, en calidad de opinión, lo que él opina. ¿Y qué? ¿No te has dado cuenta, dije, de que las opiniones sin conocimiento son todas defectuosas? Pues las mejores de entre ellas son ciegas. ¿O crees que difieren en algo de unos ciegos que van por buen camino aquellos que profesan una opinión recta, pero sin conocimiento? En nada, dijo. ¿Quieres, entonces, ver cosas feas, ciegas y de tuertas cuando podrías oírlas claras y hermosas de labios de otros? Por Zeus, dijo Glaucón. No te detengas, oh, Sócrates. Como si hubieses llegado ya al final. A nosotros nos basta que, como nos explicaste lo que eran la justicia, templanza y demás virtudes, del mismo modo nos explicas igualmente lo que es el bien. También yo, compañero, dije, me daría por plenamente satisfecho. Pero no sea que resulte incapaz de hacerlo y provoque vuestras risas con mis torpes esfuerzos. En fin, dejemos por ahora, mis bienaventurados amigos, lo que pueda ser lo bueno en sí, pues me parece un tema demasiado elevado para que, con el impulso que llevamos ahora, podamos llegar en este momento a mi concepción acerca de ello. En cambio, estoy dispuesto a hablaros de algo
que parece ser hijo del bien y asemejarse sumamente a él. Eso si a vosotros os agrada, y si no, lo dejamos. Háblanos, pues dijo. Otra vez nos pagarás tu deuda con la descripción del Padre. Ojalá, dije Pu. 5. Diera yo pagarla y vosotros percibirla entera en vez de contentaros, como ahora, con los intereses. En fin, llevaos, pues, este hijo del bien en sí, este interés producido por él, más cuidad de que yo no os engañe involuntariamente pagándoos los réditos en moneda falsa. Tendremos todo el cuidado posible, dijo. Pero habla ya. Sí, contesté, pero después de haberme puesto de acuerdo con vosotros y de haberos recordado lo que se ha dicho antes y se había dicho ya muchas otras veces. ¿Qué? Dijo. Afirmamos y definimos en nuestra argumentación, dije, la existencia de muchas cosas buenas y muchas cosas hermosas y muchas también de cada una de las demás clases. En efecto, así lo afirmamos. Y que existe, por otra parte, lo bello en sí y lo bueno en sí, y del mismo modo, con respecto a todas las cosas que antes definíamos como múltiples, consideramos, por el contrario, cada una de ellas como correspondiente a una sola idea, cuya unidad suponemos, y llamamos a cada cosa aquello que es. Tal sucede. Y de lo múltiple decimos que es visto, pero sé, no concebido, y de las ideas, en cambio, que son concebidas, pero no vistas. En absoluto. Ahora bien, ¿con qué parte de nosotros vemos lo que es visto? Con la vista, dijo. Y no percibimos, dije, por el oído lo que se oye y por medio de los demás sentidos todo lo que se percibe. ¿Cómo no? ¿No has observado, dije, de cuánta mayor generosidad usó el artífice de los sentidos para, con la facultad de ver y ser visto? No, en modo alguno, dijo. Pues considera lo siguiente. ¿Existe alguna cosa de especie distinta que les sea necesaria al oído para oír o a la voz para ser oída? Algún tercer elemento en ausencia del cual no podrá oír el uno ni ser oída la otra. Ninguna, dijo. Y creo también, dije yo, que hay muchas otras facultades, por no decir todas, que no necesitan de nada semejante. ¿O puedes tú citarme alguna? No, por cierto, dijo. Y en cuanto a la facultad de ver y ser visto, ¿no te has dado cuenta de que ésta sí que necesita? ¿Cómo? Porque aunque, habiendo vista en los ojos, quiera supo, es ir usar de ella y esté presente. El color en las cosas, sabes muy bien que, si no, se añade la tercera especie particularmente constituida para este mismo objeto, ni la vista verá nada ni los colores serán visibles. ¿Y qué es eso? Dijo. ¿A qué te refieres? Aquello, contesté, a lo que tú llamas luz. Tienes razón, dijo. No es pequeña, pues, la medida en que, por lo que toca a ex. 5. Excelencia, supera el lazo de unión entre el sentido de la vista y la facultad de ser visto a los que forman las demás uniones. A no ser que la luz sea algo despreciable. No, dijo. Está muy lejos de serlo. 19. ¿Y a cuál de los dioses del cielo puedes indicar como dueño de estas cosas y productor de la luz por medio de la cual vemos nosotros y son vistos los objetos con la mayor perfección posible? Al mismo dijo que tú y los demás, pues es evidente que preguntas por el sol. Ahora bien, no se encuentra la vista en la siguiente relación con respecto a este Dios. ¿En cuál? No es sol la vista en sí ni tampoco el órgano. B. ¿En qué se produce, al cual llamamos ojo? No, en efecto. Pero este es, por lo menos, el más parecido al sol, creo yo, de entre los órganos de los sentidos. Con mucho. Y el poder que tiene, no lo posee como algo dispensado por el sol en forma de una especie de emanación. En un todo. Mas no es así que el sol no es visión, sino que, siendo causante de esta, es percibido por ella misma. Así es, dijo. Pues bien, he aquí continué lo que puedes decir que yo designaba como hijo del bien, gendrado por este a su semejanza como algo que, en la región visible, se comporta, con respecto a la visión y a lo visto, del mismo modo que aquel en la región inteligible con respecto a
la inteligencia y a lo aprendido por ella. ¿Cómo? Dijo. Explícamelo algo más. No sabes, dije, con respecto a los ojos, que, cuando no se les dirige a aquellos sobre cuyos colores se extienda la luz del sol, sino a lo que alcanzan las sombras nocturnas, ven con dificultad y parecen casi ciegos como si no hubiera en ellos visión clara. Efectivamente dijo. En cambio, cuando ven perfectamente lo que el sol ilumina, se muestra, creo yo, que esa visión existe en aquellos mismos ojos. ¿Cómo no? Pues bien, considera del mismo modo lo siguiente con respecto al alma. Cuando ésta fija su atención sobre un objeto iluminado por la verdad y el ser, entonces lo comprende y conoce y demuestra tener inteligencia. Pero, cuando la fija en algo que está envuelto en penumbras, que nace o perece, entonces, como no ve bien, el alma no hace más que concebir opiniones, siempre cambiantes y parece hallarse privada de toda inteligencia. Tal parece, en efecto. Puedes, por tanto, decir que lo que proporciona la verdad a los objetos del conocimiento y la facultad de conocer al que conoce es la idea del bien, a la cual debes concebir como objeto del conocimiento, pero también como causa de la ciencia y de 5. La verdad. Y así, por muy hermosas que sean ambas cosas, el conocimiento y la verdad, juzgarás rectamente si consideras esa idea como otra cosa distinta y más hermosa todavía que ellas. Y, en cuanto al conocimiento y la verdad, del mismo modo que en aquel otro mundo se puede creer que la luz y la visión se parecen al sol, pero no que sean el mismo sol. Del mismo modo en este es acertado el considerar que uno y otra son semejantes al bien, pero no lo es el tener a uno cualquiera de los dos por el bien mismo, pues es mucho mayor todavía la consideración que se debe a la naturaleza del bien. ¿Qué inefable belleza, dijo, le atribuyes? Pues, siendo fuente del conocimiento y la verdad, supera a ambos, según tú, en hermosura. No creo, pues, que lo vayas a identificar con él. Placer. Ten tu lengua, dije. Pero continúa considerando su imagen de la manera siguiente. ¿Cómo? Ve, del sol dirás, creo yo, que no solo proporciona a las cosas que son vistas la facultad de serlo, sino también la generación, el crecimiento y la alimentación. Sin embargo, él no es generación. ¿Cómo había de serlo? Del mismo modo puedes afirmar que a las cosas inteligibles no solo les adviene por otra del bien su cualidad de inteligibles, sino también se les añaden, por obra también de aquel, el ser y la esencia. Sin embargo, el bien no es esencia, sino algo que está todavía por encima de aquella en cuanto a dignidad y poder. XX. Ento. CNC es Glaucón, dijo con mucha gracia. Por Apolo. ¡Qué maravillosa superioridad! Tú tienes la culpa, dije, porque me has obligado a decir lo que opinaba acerca de ello. Y no te detengas en modo alguno, dijo. Sigue exponiéndonos, si no otra cosa, al menos la analogía con respecto al sol, si es que te queda algo que decir. Desde luego, dije, es mucho lo que me queda. Pues bien, dijo, no te dejes ni lo más insignificante. Me temo, contesté, que sea mucho lo que me deje. Sin embargo, no omitiré de intento nada que pueda ser dicho en esta ocasión. No, no lo hagas, dijo. Pues bien, dije, serva que, como decíamos, son dos y reinan, el uno en el género y región inteligibles, y el otro, en cambio, en la visible. Y no digo que en el cielo, para que no creas que juego con el vocablo. Sea como sea, tienes ante ti esas dos especies, la visible y la inteligible. Las tengo. Toma, pues, una línea que esté cortada en dos segmentos desiguales y vuelve a cortar cada uno de los segmentos, el del género visible y el del inteligible, siguiendo la misma proporción. Entonces tendrá S, clasificados según la mayor claridad u oscuridad de cada uno. En 5. El mundo visible, un primer segmento, el de las imágenes. Llamo imágenes ante todo a las sombras y, en segundo lugar, a las figuras que
Se forman en el agua y en todo lo que es compacto, pulido y brillante y a otras cosas semejantes, si es que me entiendes. Sí que te entiendo. En el segundo pon aquello de lo cual esto es. Imagen. Los animales que nos rodean, todas las plantas y el género entero de las cosas fabricadas. Lo pongo, dijo. ¿Accederías acaso, dije yo, a reconocer que lo visible se divide, en proporción a la verdad o a la carencia de ella, de modo que la imagen se halle, con respecto a aquel b, lo que imita, en la misma relación en que lo opinado con respecto a lo conocido? Desde luego que accedo, dijo. Considera, pues, ahora de qué modo hay que dividir el segmento de lo inteligible. ¿Cómo? De modo que el alma se vea obligada a buscar la una de las partes sirviéndose, como de imágenes, de aquellas cosas que antes eran imitadas, partiendo de hipótesis y encaminándose así, no hacia el principio, sino hacia la conclusión. Y la segunda, partiendo también de una hipótesis, pero para llegar a un principio no hipotético y llevando a cabo su investigación, con la sola ayuda de las ideas tomadas en sí mismas y sin valerse de las imágenes a que en la búsqueda de aquello recurría. No he comprendido de modo suficiente. Dijo eso de, sé que hablas. Pues lo diré otra vez, contesté. Y lo entenderás mejor después del siguiente preámbulo. Creo que sabes que quienes se ocupan de geometría, aritmética y otros estudios similares dan por supuestos los números impares y pares, las figuras, tres clases de ángulos y otras cosas emparentadas con estas y distintas en cada caso. Las adoptan como hipótesis, procediendo igual que si las conocieran, y no se creen ya en el deber de dar ninguna explicación ni a sí mismos ni a los demás con respecto a lo que consideran como evidente para todos, y de ahí es de donde parten las sucesivas y consecuentes deducciones que les llevan finalmente a de aquello cuya investigación se proponían. Sé perfectamente todo eso, dijo. Y no sabes también que se sirven de figuras visibles acerca de las cuales discurren, pero no pensando en ellas mismas, sino en aquello a que ellas se parecen, discurriendo, por ejemplo, acerca del cuadrado en sí y de su diagonal, pero no acerca del que ellos dibujan, e igualmente en los demás casos. Y que así, las cosas modeladas y trazadas por ellos, ¿de qué son imágenes? Las sombras y reflejos producidos en el agua. Las emplean, de modo que sean a su vez imágenes, en su deseo de ver aquellas cosas en sí, que no pueden ser vistas de otra manera sino por z medio del pensamiento. Tienes razón, dijo. 21. Y así, de esta clase de objetos decía yo, que era inteligible, pero que en su investigación se ve el alma obligada a servirse de hipótesis y, como no puede remontarse por encima de estas, no se encamina al principio, sino que usa como imágenes aquellos mismos objetos, imitados a su vez por los de abajo, que, por comparación con estos, son también ellos estimados y honrados como cosas palpables. Ya comprendo, dijo. Te refieres a lo que se hace en geometría y en las ciencias afines a ella. Pues bien, aprende ahora que sitúo en el segundo segmento de la región inteligible aquello a que alcanza por sí misma la razón valiéndose del poder dialéctico y considerando las hipótesis no como principios, sino como verdaderas hipótesis, es decir, peldaños y trampolines que la elevan hasta lo no hipotético, hasta el principio de todo. Y una vez haya llegado a este, irá pasando de una a otra de las deducciones que de él dependen hasta que de ese modo descienda a la conclusión sin recurrir en absoluto a nada sensible, antes bien, usando solamente de las ideas tomadas en sí mismas, pasando de una a otra y terminando en las ideas. Ya me doy cuenta, dijo, aunque no perfectamente, pues me parece muy grande la empresa a que te refieres, de que lo que intentas es dejar sentado que es más clara la visión del ser, y de lo inteligible que proporciona la ciencia dialéctica que la que proporcionan las llamadas artes, a las cuales sirven de principios. Las hipótesis, pues, aunque quienes las estudian, se ven obligados a contemplar los objetos por medio del pensamiento y no de los sentidos, sin embargo, como no investigan remontándose al
principio, sino partiendo de hipótesis. Por eso, ¿te parece a ti que no adquieren conocimiento de esos objetos que son, empero, inteligibles cuando están en relación con un principio? Y creo, también que a la operación de los geómetras sí, demás la llamas pensamiento, pero no conocí. Miento, porque el pensamiento es algo que está entre la simple creencia y el conocimiento. Lo has entendido, dije con toda perfección. Ahora aplícame a los 4 segmentos estas 4 operasi. Ones que realiza el alma. La inteligencia, al más elevado. El pensamiento, al segundo. Al tercero dale la creencia y al último la imaginación. Y ponlos en orden, considerando que cada uno de ellos participa tanto más de la claridad cuanto más participen de la verdad los objetos a que se aplica. Ya lo comprendo, dijo. Estoy de acuerdo y los ordeno como dices. 7. Y aco. 5. Continuación seguí compara con la siguiente escena el estado en que, con respecto a la educación o a la falta de ella, se halla nuestra naturaleza. Imagina una especie de cavernosa vivienda subterránea provista de una larga entrada, abi. B. Erta a la luz, que se extiende a lo ancho de toda la caverna y unos hombres que están en ella desde niños, atados por las piernas y el cuello de modo que tengan que estarse quietos y mirar únicamente hacia adelante, pues las ligaduras les impiden volver la cabeza. Detrás de ellos, la luz de un fuego que arde algo lejos y en plano superior, y entre el fuego y los encadenados, un camino situado en alto. Y a lo largo del camino suponte que ha sido construido un tabiquillo parecido a las mamparas que se alzan entre los titiriteros y el público, por encima de las cuales exhiben aquellos sus maravillas. Ya lo veo, dijo. Pues bien, contempla ahora, a lo largo de esa paredil cela, unos hombres que transportan toda clase de objetos, 5, cuya altura sobrepasa la de la pared, y estatuas de hombres o animales, hechas de piedra y de madera y de toda clase de materias. Entre estos portadores habrá, como es natural, unos que vayan hablando y otros que estén callados. Qué extraña escena describes, di yo, y qué extraños pioneros. Iguales que nosotros, dije, porque, en primer lugar, crees que los que están así han visto otra cosa de sí mismos o de sus compañeros, sino las sombras proyectadas por el fuego sobre B. La parte de la caverna que está frente a ellos. Como dijo, si durante toda su vida han sido obligados a mantener inmóviles las cabezas y de los objetos transportados, no habrán visto lo mismo. ¿Qué otra cosa van a ver? Y, si pudieran hablar los unos con los otros, ¿no piensas que creerían estar refiriéndose a aquellas sombras que veían pasar ante ellos? Forzosamente. ¿Y si la prisión tuviese un eco que viniera de la parte de enfrente? ¿Piensas que, cada vez que hablará alguno de los que pasaban, creerían ellos que lo que hablaba era otra cosa sino la sombra que veían pasar? No, por Zeus, dijo. Entonces, no hay duda, dije yo, de que los tales no tendrán por real ninguna otra cosa más que las sombras de los objetos fabricados. Es enteramente forzoso, dijo. Examina, pues, dije, qué pasaría si fueran liberados de sus cadenas y curados de su ignorancia y si, conforme a naturaleza, les ocurriera lo siguiente. Cuando uno de ellos fuera desatado y obligado a levantarse súbitamente y a volver el cuello y a andar y a mirar a la luz y cuando, al hacer todo esto, sintiera dolor y, por causa de las chiribitas, no fuera capaz de ver aquellos objetos cuyas sombras veía antes, ¿qué crees que contestaría si le dijera a alguien que antes no veía más que sombras inanes y que es ahora cuando, hallándose más cerca de la realidad y vuelto de cara a objetos más reales, goza de una visión más verdadera, y si fuera mostrándole los objetos que pasan y obligándole a contestar a sus preguntas acerca de qué es cada uno de ellos? ¿No crees que estaría perplejo y que lo que antes había contemplado le parecería más verdadero que lo que entonces se le mostraba? Mucho más, dijo. 2. Y, si se le obligara a fijar su vista en la luz misma, ¿no crees que le dolerían los ojos y que se escaparía volviéndose hacia aquellos objetos
¿Qué puede contemplar, y qué consideraría que? Estos son realmente más claros que los que le muestran. Así es, dijo. Y, si se lo llevaran de allí a la fuerza, dije, obligándole a recorrer la áspera y escarpada subida, y no le deja. 5. Ran antes de haberle arrastrado hasta la luz del sol, ¿no crees que sufriría? Y llevaría a mal el ser arrastrado y, una vez llegado a la luz, tendría los ojos tan llenos de ella, que no sería capaz de ver ni una sola de las cosas a las que ahora llamamos verdaderas. No, no sería capaz, dijo, al menos por el momento. Necesitaría acostumbrarse, creo yo, para poder llegar a ver las cosas de arriba. Lo que vería más fácilmente serían, ante todo, las sombras, luego, las imágenes de hombres y de otros objetos reflejados en las aguas, y más tarde, los objetos MISM. Veos, y después de esto le sería más fácil el contemplar de noche las cosas del cielo, y el cielo mismo, fijando su vista en la luz de las estrellas y la luna, que el ver de día el sol y lo que le es propio. ¿Cómo no? Y por último, creo yo, sería el sol, pero no sus imágenes reflejadas en las aguas ni en otro lugar ajeno a él, sino el propio sol en su propio dominio y tal cual es en sí mismo, lo que él estaría en condiciones de mirar y contemplar. Necesariamente dijo. Y, después de esto, colegiría ya con respecto al sol que es el quien produce las estaciones y, c. los años y gobierna todo lo de la región visible. Y es, en cierto modo, el autor de todas aquellas cosas que ellos veían. Es evidente, dijo, que después de aquello, vendría a pensar en eso otro. Y que, cuando se acordara de su anterior habitación y de la ciencia de allí y de sus antiguos compañeros de cárcel, ¿no crees que se consideraría feliz por haber cambiado y que les compadecería a ellos? Efectivamente. Y, si hubiese habido entre ellos algunos honores o alabanzas o recompensas que concedieran los unos a aquellos otros que, por discernir con May, de, por penetración las sombras que pasaban y acordarse mejor de cuáles de entre ellas eran las que solían pasar delante o detrás, o junto con otras, fuesen más capaces que nadie de profetizar, basados en ello, lo que iba a suceder, ¿crees que sentiría aquel nostalgia de estas cosas o que envidiaría a quienes gozaran de honores y poderes entre aquellos, o bien que le ocurriría lo de Homero, es decir, que preferiría decididamente ser siervo en el campo de cualquier labrador sin caudal, o sufrir cualquier otro destino antes que vivir en aquel mundo de lo opinable? Eso es lo creo yo, dijo. ¿Qué preferiría? Cualquier otro destino antes que aquella vida. Ahora fíjate en esto, dije. Sí, vuelto el tal. Allá abajo, ocupase de nuevo el mismo asiento. ¿No crees que se le llenarían los ojos de tinieblas? Como a quien deja súbitamente la luz del sol. Ciertamente, dijo. Y, si tuviese que competir de nuevo con los que habían permanecido constantemente encadenados, opinan. 5. Do acerca de las sombras aquellas que, por no habérsele asentado todavía los ojos, ve con dificultad y no sería muy corto el tiempo que necesitara para acostumbrarse, no. Daría que reír y no se diría de él que, por haber subido arriba, ha vuelto con los ojos estropeados, y que no vale la pena ni aun de intentar una semejante ascensión. Y no matarían, sí. Encontraban manera de echarle mano y matarle, a quien intentara desatarles y hacerles subir. Claro que sí, dijo. 3. Pues bien, dije, esta imagen hay que aplicarla toda ella, oh, amigo Glaucón. Aló, ve, ¿qué se ha dicho antes? Hay que comparar la región revelada por medio de la vista con la vivienda prisión y la luz del fuego que hay en ella con el poder del sol. En cuanto a la subida al mundo de arriba y a la contemplación de las cosas de este, si las comparas con la ascensión del alma hasta la región inteligible, no errarás. Con respecto a mi vislumbre, ¿qué es lo que tú deseas conocer y que solo la divinidad sabe si por acaso está en lo cierto? En fin, he aquí lo que a mí me parece. En el mundo inteligible lo último que se percibe, y con trabajo, es la idea del bien, pero, una vez percibida,
hay que colegir que ella es la causa de todo lo recto y lo bello que hay en todas las cosas, que, mientras en el mundo visible ha engendrado la luz y al soberano de ésta, en el inteligible es ella la soberana y productora de verdad y conocimiento, y que tiene por fuerza que verla quien quiera proceder sabiamente en su vida privada o pública. También yo estoy de acuerdo, dijo, en el grado en que puedo estarlo. Pues bien, dije, dame también la razón en esto otro. No te extrañes de que los que han llegado a punto no quieran ocuparse en asuntos humanos. Antes bien, sus almas tienden siempre a permanecer en las alturas, y es natural, creo yo, que así ocurra, al menos si también. Esto concuerda con la imagen de que se ha hablado. Es natural, desde luego, dijo. ¿Y qué crees? Dije yo, que haya que extrañarse de que, al pasar un hombre de las contemplaciones divinas a las miserias humanas, se muestre torpe y sumamente ridículo cuando, viendo todavía mal y, no hallándose aún suficientemente acostumbrado a las tinieblas que le rodean, se ve obligado a discutir, en los tribunales o en otro lugar cualquiera, acerca de las sombras de lo justo o de las imágenes de que son ellas reflejo y a contender acerca del modo en que interpretan estas cosas los que jamás han visto la justicia en sí. No es nada extraño, dijo. Antes vi 5 en dije, toda persona razonable debe recordar que son dos las maneras y dos las causas por las cuales se ofuscan los ojos. Al pasar de la luz a la tiniebla y al pasar de la tiniebla a la luz. Y, una vez haya pensado que también le ocurre lo mismo al alma, no se reirá insensatamente cuando vea a alguna que, por estar ofuscada, no es capaz de discernir los objetos, sino que averiguará si es que, viniendo de una vida más luminosa, está cegada por falta de costumbre o si, al pasar de una mayor ignorancia a una mayor luz, se ha deslumbrado por el exceso de esta. Y así considerará dichosa a la primera alma, que de tal manera se conduce y vive, y compadecerá a la otra, o bien, si quiere reírse de ella, esa su risa será menos ridícula que si se burlara del alma que desciende de la luz. Es muy razonable, asintió, lo que dices. Es necesario, por tanto dije, que, si esto es verdad, nosotros consideremos lo siguiente acerca de ello, que la educación no es tal como proclaman algunos que es, efecto, dicen, según creo, que ellos proporcionan ciencia al alma que no la tiene del mismo modo que si infundieran vista a unos ojos ciegos. En efecto, así lo dicen con vino. Ahora bien, la discusión de ahora dije muestra que esta facultad, existente en el alma de cada uno, y el órgano con que cada cual aprende deben volverse, apartándose de lo que nace, con el alma entera del mismo modo que el ojo no es capaz de volverse hacia la luz, dejando la tiniebla, sino en compañía del cuerpo entero hasta que se jalan en condiciones de afrontar la contemplación del ser e incluso de la parte más brillante del ser, que es aquello a lo que llamamos bien. No es eso. Eso es, por consiguiente dije puede haber un arte de descubrir cuál será la manera más fácil y eficaz para que este órgano se vuelva. Pero no, de infundirle visión, sino de procurar que se corrija lo que, teniéndola ya, no está vuelto a donde debe ni mira a donde es menester. Tal parece, dijo. Y así, mientras las demás virtudes, las llamadas virtudes del alma, es posible que sean bastante parecidas a las del cuerpo, pues, aunque no existan en un principio, pueden realmente ser más tarde producidas por medio de la costumbre y 5. El ejercicio, en la del conocimiento se da el caso de que parece pertenecer a algo ciertamente más divino que jamás pierde su poder y que, según el lugar a que se vuelva, resulta útil y ventajoso o, por el contrario, inútil y nocivo. ¿O es que no has observado con cuánta agudeza percibe el alma miserable de aquellos de quienes se dice que son malos, pero inteligentes, y con qué penetración discierne aquello hacia lo cual se vuelve, porque no tiene mala vista y está obligada a servir a la maldad, de manera que, cuanto mayor sea la agudeza de su mirada, tantos más serán los males que cometa el alma?
En efecto dijo. Pues bien dije yo, si el ser de tal naturaleza hubiese ese veído, ya desde niño, sometido a una poda y extirpación de esa especie de excrecen. Si as plumbeas, emparentadas con la generación, que, adheridas por medio de la gula y de otros placeres y apetitos semejantes, mantienen vuelta hacia abajo la visión del alma. Si, libre, esta de ellas, se volviera de cara a lo verdadero, aquella misma alma de aquellos mismos hombres lo vería también con la mayor penetración. De igual modo que ve ahora aquello hacia lo cual está vuelta. Es natural, dijo. ¿Y qué? Dije yo. No es natural y no se sigue forzosamente de lo dicho que ni los ineducados y apartados de la verdad son jamás aptos para gobernar una ciudad ni tampoco aquellos a los que se permita seguir estudiando hasta el fin. Los unos, porque no tienen en la vida ningún objetivo particular apuntando al cual deberían obrar en todo cuanto hiciesen durante su vida pública y privada y los otros porque, teniéndose por transportados en vida a las islas de los bienaventurados, no consentirán en actuar. Es cierto, dijo. Es, pues, labor nuestra, dije yo, labor de los fundadores, el obligar a las mejores naturalezas a que lleguen al conocimiento del cual decíad, Mos antes que era el más excelso y vean el bien, y verifiquen la ascensión aquella. Y, una vez que, después de haber subido, hayan gozado de una visión suficiente, no permitirles lo que ahora les está permitido. ¿Y qué es ello? Que se queden allí y no accedan a bajar de nuevo junto a aquellos prisioneros ni a participar en sus trabajos ni tampoco en sus honores, sea mucho o poco lo que estos valgan. Pero entonces dijo, les perjudicaremos y haremos que vivan peor siéndoles posible el vivir mejor. Te has vuelto, a olvidar, querido amigo. Dije, de que a la ley no le interesa nada que haya en la ciudad una clase que goce de particular felicidad, sino que se esfuerza por que ello le suceda a la ciudad entera y por eso introduce armonía entre los ciudadanos por medio de la persuasión o de la fuerza, hace que unos hagan a otros partícipes de los beneficios, con que cada cual pueda ser útil a la comunidad y ella misma forma en la ciudad hombres de esa clase, pero no para dejarles que cada uno se vuelva hacia donde quiera, sino para usar ella misma de ellos con miras a la unificación del Estado. Es verdad, dijo. Me olvidé de ello. Pues ahora dije, observa, oh, Glaucón, que tampoco vamos a perjudicar a los filósofos que haya entre nosotros, sino a obligarles, con palabras razonables, a que se cuiden de los demás y les protejan. Les diremos que es natural, que las gentes tales que haya en las demás ciudades no participen de los trabajos de ellas, porque se forman solos, contra la voluntad de sus respectivos gobiernos, y, cuando alguien se forma solo y no debe a nadie su crianza, es justo que tampoco se preocupe de reintegrar a nadie el importe de ella. Pero a vosotros os hemos engendrado nosotros, para vosotros mismos y para el resto de la ciudad, en calidad de jefes y reyes, como los de las colmenas, mejor y más completamente educados que aquellos y más capaces, por tanto, de participar de ambos aspectos. Tenéis, pues, que ir bajando uno tras otro a la vivienda de los demás y acostumbraros a ver en la oscuridad. Una vez acostumbrados, veréis infinitamente mejor que los de allí y conoceréis lo que es cada imagen y de qué lo es, porque habréis visto ya la verdad con respecto a lo bello y a lo justo y a lo bueno. Y, así la ciudad nuestra y vuestra vivirá a la luz del día y no entre sueños, como viven ahora la mayor parte de ellas por obra de quienes luchan unos con otros por vanas sombras o se disputan el mando como si este fuera algún gran bien. Mas la verdad es, creo yo, lo siguiente. La ciudad en que estén menos ansiosos por ser gobernantes quienes hayan de serlo, esa ha de ser forzosamente la que viva mejor y con menos disensiones que ninguna. Y la que tenga otra clase de gobernantes, de modo distinto. Efectivamente dijo. ¿Crees, pues, que nos desobedecerán los pupilos cuando oigan esto y se negarán a compartir por turno los trabajos de la comunidad? Viviendo el mucho tiempo restante todos juntos. Y en el mundo de lo puro.
Imposible, dijo. Pues son hombres justos quienes ordenaremos cosas justas. Pero no hay duda de que cada uno de ellos irá al gobierno. Como a algo inevitable al revés que quienes ahora gobiernan en las distintas ciudades. Así es, compañero, dije yo. Si encuentras modo de proporcionar a los que han de mandar una vida 5 que la del gobernante, es posible que llegues a tener una ciudad bien gobernada, pues esta será la única en que manden los verdaderos ricos, que no lo son en oro, sino en lo que hay que poseer en abundancia para ser feliz. Una vida buena y juiciosa. Pero donde son mendigos y hambrientos de bienes personales, los que van a la política creyendo que es de ahí, de donde hay que sacar las riquezas, allí no ocurrirá así. Porque, cuando el mando se convierte en objeto de luchas, esa misma guerra doméstica e intestina los pierde tanto a ellos como al resto de la ciudad. Nada más cierto, dijo. Pero conoces, dije, otra vida. Ve, que despreci los cargos políticos excepto la del verdadero filósofo. No, por Zeus. Dijo. Ahora bien, no conviene que se dirijan al poder en calidad de amantes de él, pues, si lo hacen, lucharán con ellos otros pretendientes. Rivales. ¿Cómo no? Entonces, ¿a qué otros obligarás a dedicarse? A la guarda de la ciudad, sino a quienes, además de ser los más entendidos acerca de aquello por medio de lo cual se rige mejor el Estado, posean otros honores y lleven una vida mejor que la del político. A ningún otro, dijo. B. ¿Quieres, pues, que a continuación examinemos de qué manera se formarán tales personas y cómo se les podrá sacar a la luz, del mismo modo que, según se cuenta, ascendieron algunos desde el Hades hasta los dioses?